tardes, siendo las 13 horas del día 22 de marzo de 2016, se da inicio a la tercera sesión ordinaria de marzo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Les doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros, secretario ejecutivo, a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, secretario ejecutivo, por favor pase lista. Con gusto, consejero presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los consejeros y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético que se encuentran presentes los consejeros Estudillo, Osuna, Eva Manuela, consejera ciudadana titular, Guay, Duagón, Francisco Enrique, consejero ciudadano presidente, y Sandoval López Octavio, consejero ciudadano titular. Por lo tanto, le informo que existe quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario ejecutivo. En virtud del anterior, se declara instalada la tercera sesión ordinaria de marzo de 2016 del Pleno de este Instituto. Por favor, secretario ejecutivo, sea tan amable de darle por el orden del día. Claro que sí, consejero presidente. El orden del día es el siguiente. Número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. Número 2, declaración de instalación de la sesión. Número 3, lectura y aprobación del orden del día. Número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión ordinaria de marzo del Pleno de ITIPC, celebrada el día 15 de marzo de 2016. Número 5, asuntos específicos a tratar. Inciso A, propuesta en su caso de discusión y o aprobación de excusa que presenta el consejero presidente para efectos de pronunciarse sobre la admisión y conocimiento del recurso de revisión. Inciso B, presentación en su caso de discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados por los números de expedientes siguientes. 1. RR-259-2015, promovido en contra del Poder Judicial del Estado. 2. RR-276-2015, promovido en contra de la Oficina del Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 3. RR-2-2016, promovido en contra del 21º Ayuntamiento de Tecate. Con el número 6, asuntos generales. Número 7, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. 8, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y 9, clausura de la sesión. Gracias, secretario. Se somete a la consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos, o sea, de obvia o urgente resolución. ¿Algún tema que quieran incorporar? No, ninguno. ¿Usted, consejero? Ninguno. Si no hay temas que incorporar, por favor. Secretario, somete a votación este punto del orden del día. Consejeros, se somete a su consideración en votación económica el orden del día, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. A favor. Me cuenta, consejero presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión ordinaria de marzo del ITIPC, celebrada el día 15 de marzo de 2016. Gracias, secretario. Se propone la dispensa de la lectura del acta porque se fue remitida anteriormente. Se pregunta a los consejeros si hay algún comentario que quieran agregar. No, ningún comentario. Si no hay comentarios que agregar, secretario ejecutivo, por favor, somete a votación este punto del orden del día. Claro que sí, consejero presidente. Consejero, se somete a su consideración en votación económica el acta de la segunda sesión ordinaria de marzo del ITIPC, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. Por favor. Me cuenta, consejero presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día, en asuntos específicos a tratar, es la propuesta, en su caso de discusión y aprobación, de excusa que presenta el consejero presidente para efectos de pronunciarse sobre la admisión y conocimiento de recurso de revisión. Gracias, secretario ejecutivo. En uso de la voz, el suscrito le somete a consideración a este pleno para su aprobación el excusarse por estar impedido para emitir un auto admisorio y, en su caso, participación en la sustanciación del recurso de revisión recibido en la dirección de correo electrónico oficial de este órgano garante en fecha 15 de marzo de 2016 a las 11:30 horas, toda vez que el recurrente guarda
con el suscrito una relación de parentesco por consanguinidad en línea colateral. Lo anterior con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Transparencia del Estado y 171, fracciones 2 y 16 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley precitada. Los supuestos normativos que establecen como impedimentos para conocimiento, la fracción segunda dice: en los negocios que interesen de la misma manera a su cónyuge o a sus parientes consanguíneos en línea recta, sin limitación de grados, o los colaterales dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo. Estar en situación que pueda afectar su imparcialidad de forma análoga o más grave que la mencionada. Pongo a su consideración, consejeros, quienes ustedes que quisieran desempeñar o desean desempeñar dicha atribución, por lo que les pido que de estar de acuerdo proponga a alguien y se vote de su designación. Si le parece, yo lo admito. Consejero, Someto a votación formal esta propuesta. Claro que sí, presidente. Se somete a votación económica la aprobación de la excusa, así como la designación en el caso concreto para que el consejero Sandoval realice las actuaciones procedimentales correspondientes. Gracias. ¿Quién está a favor? Por Nos cuenta, consejero presidente, que es posición unánime. Gracias, secretario ejecutivo. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, consejero presidente. Siguiente punto del orden del día en asuntos específicos a tratar es la presentación, en su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número de expediente RR-259-2015, promovido en contra del Poder Judicial del Estado y cuya ponencia le corresponde a la consejera Elba Estudillo. Gracias, secretario ejecutivo. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, le cedo el uso de la voz a la consejera Estudillo para que exponga el punto por un tiempo de 5 minutos. Gracias. Gracias, consejero presidente. El recurso de revisión RR 259/2015 interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado versa sobre la siguiente solicitud de acceso a la información. Quisiera me proporcionaran copia en medio electrónico los nombres y currículum vitae de las personas que actualmente fueron nombradas Contralor del Poder Judicial, Director del Instituto de la Judicatura y Jefe del Archivo Judicial, Jefe del Departamento de Responsabilidad. Asimismo, me proporcione copia de los puntos de acuerdo donde se designan a esas personas para ocupar tales cargos y los puntos de acuerdo donde se dejan sin efecto o se revocan los nombramientos de los titulares anteriores titulares. El sujeto obligado notificó la respuesta haciendo entrega de la siguiente documentación. Los puntos de acuerdo 8.01 y 8.03 de la sesión ordinaria de pleno de fecha 29 de junio del 2015, 8.08 de la sesión ordinaria de pleno de fecha 2 de julio del 2015, 8.01 y 8.02 y 8.05 de la sesión ordinaria de pleno de fecha 16 de julio del 2015, 8.20 de la sesión ordinaria de pleno de fecha 13 de agosto del 2015, 8.18 de la sesión ordinaria de pleno de fecha 3 de septiembre del 2015, el currículum vitae del Contralor del Poder Judicial, del Director del Instituto de la Judicatura, del Jefe de Archivo Judicial y del Departamento de Responsabilidades. El recurrente interpuso su recurso de revisión manifestando que la información fue entregada de manera incompleta, pues se omitió entregar aquella respecto del nombre, currículum vitae y punto de acuerdo de la designación del jefe del archivo judicial. La contestación del recurso de revisión, el sujeto obligado manifestó que en el punto de acuerdo 8.18 de fecha 3 de septiembre del 2015, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado determinó que las funciones del archivo judicial del Estado formarían parte de las funciones de la Comisión de Administración y por ende el titular de Archivo Judicial del Estado lo sería el presidente de la Comisión de Administración, como lo prevé el numeral 168, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Esta decisión implicó que se dejara sin efecto el nombramiento de quien en ese momento figuraba como jefe de Archivo Judicial. Asimismo, el recurrente pretende ampliar los términos de la solicitud respecto de un anterior titular de archivo judicial, resultando absurdo conceder de nueva cuenta al recurrente la información descrita con el nombre, currículum vitae y punto de acuerdo de la designación del anterior jefe de archivo judicial, toda vez que dicha información constituye un punto
novedosa o que el peticionario ahora amplía en el recurso, por lo que, atendiendo al principio de congruencia procesal, tales planteamientos deben ser inatendibles. El promovente insiste en obtener una documentación distinta a la que fue materia de su solicitud, estableciendo pormenores que no estableció en su solicitud original, como es la información curricular del servidor público. Entrando al estudio del presente recurso de revisión, advertimos que toda vez que el único agravio que expresó la parte recurrente en su recurso de revisión se centra en lo referente al nombre, currículum vitae y punto de acuerdo de la sesión de pleno del Consejo de la Judicatura, mediante el cual se designó el jefe de archivo, se deduce que el particular se encuentra conforme respecto al resto de la información entregada por el sujeto olvidado, por lo que, analizando la documentación otorgada por el mismo en su respuesta, es posible advertir lo siguiente. Mediante el punto de acuerdo 8.02, corresponde a la sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha 16 de julio del 2015. Por mayoría de votos se determinó remover libremente al servidor público que en ese momento desempeñaba el cargo de jefe de archivo del Poder Judicial del Estado. Al respecto debe precisarse que la solicitud de acceso a la información pública fue presentada en fecha diversa, es decir, el 23 de agosto del 2015. El sujeto obligado, al atender lo relativo al nombre y currículum vitae del jefe del archivo judicial, refirió al punto de acuerdo 8.18 de la sesión ordinaria de pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha 3 de septiembre del 2015, en la que hace alusión a la reestructuración de la Comisión de Administración, para que el archivo judicial fuera dependiente de la misma y el titular del archivo fuera presidente de dicha comisión. Por lo tanto, se dejaba sin efecto el nombramiento del servidor público que en ese momento desempeñaba él como jefe de archivo, del que inclusive no se advierte constancia alguna en la que aparezca fecha en la que le fuera otorgado dicho nombramiento. Del análisis se deduce que la reestructuración interna de la Comisión de Administración para que el archivo judicial fuera dependiente de esta fue tomada con posterioridad a la presentación de la solicitud de acceso a la información, motivo por el cual el sujeto obligado transgredió el derecho de acceso a la información de la parte recurrente, al realizar la entrega del punto de acuerdo 8.18 y la información curricular del presidente de la Comisión de Administración, cuando dicho servidor público no es quien fungía como titular del Archivo Judicial del Estado en la fecha de la presentación de la solicitud realizada por el particular. Por lo tanto, la información y documentación entregada no corresponde con lo solicitado, por lo que la propuesta del sentido de la resolución a este pleno es considerar procedente modificar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que haga entrega del nombre e información curricular del servidor público que fungía como jefe del Archivo Judicial del Estado en la fecha de la presentación de la solicitud de acceso a la información. Es cuanto, presidente. Gracias, consejera. Consejeros, si tienen comentarios, favor de enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejero Sandoval. Consejero. No hay comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo. Somete a votación este proyecto de resolución. Claro que sí, consejero presidente. En términos de los artículos 61, 62, 63, fracción primera y 64 del reglamento interior de este instituto, así como el artículo 46, fracción primera del reglamento de sesiones del pleno de este instituto, se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. De orden establecido en el artículo 64 previamente citado, cada consejero ciudadano, comenzando por el lado derecho del consejero ciudadano presidente, dirá en voz alta su nombre completo, añadiendo la expresión a favor, en contra o me abstengo. Octavio Sandoval, a favor. El Estudillo, a favor. Francisco Bosch de Oida, a favor. Yo cuenta, consejero presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Por favor, secretario, pase al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con número de expediente RR/276/2015, promovido en contra de la oficina del titular del Poder Ejecutivo del Estado, cuya ponencia corresponde al consejero Octavio Sandoval. Gracias, secretario. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, se da el uso de la voz al consejero Sandoval para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, consejero presidente. Buena lectura del proyecto de resolución del recurso ya comentado, identificado como WR-76-2015, en el que el sujeto obligado es el titular de la Oficina del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California. La solicitud de acceso a la información hizo los siguientes términos. El recurrente solicitó información sobre las 5 principales obras licitadas por el gobierno del Estado en el año 2014, considerando las de mayor monto económico involucrado, desglosado por
monto económico presupuestado, empresas que ganaron las licitaciones y objetivo de cada obra. La respuesta a la solicitud, el sujeto obligado solicitó al particular dirigir su petición a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, identificada como SIDUE, en virtud de tratarse de un tema que le corresponde atender a tal dependencia. El recurrente presentó el presente recurso, interpuesto con motivo de la negativa de acceso a la información por parte del sujeto obligado en los términos señalados. En la contestación, el sujeto obligado manifestó que la solicitud de información debió dirigirse a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, por ser la dependencia encargada de realizar las licitaciones de obras del gobierno del Estado, y por ende, quien cuenta con el soporte documental, nombre y listado de las empresas ganadoras de las licitaciones y el objeto de las mismas, derivándose con ello su imposibilidad para exhibir la información peticionada por el particular. Entrando al estudio, y de acuerdo al contenido del artículo 49 de la Constitución Política del Estado de Baja California, que establece las facultades y obligaciones del gobernador en relación con los artículos del reglamento interno de la oficina del titular ejecutivo del Estado, no es posible advertir que el sujeto obligado sea quien genera, administre o tenga en posesión la información en materia de la solicitud de la que estamos hablando. En consideración al contenido de la respuesta del sujeto obligado, le indicó al entonces solicitante dirigir su solicitud a la Secretaría de Desarrollo Urbano en virtud de que la información requerida corresponde a dicho sujeto obligado. En este sentido, se procede a analizar las atribuciones de la citada Secretaría de conformidad con el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California y en relación con lo establecido en el reglamento interno de dicha dependencia, de la cual es dable deducir que, tal como lo manifestó el sujeto obligado, este se encuentra imposibilitado para proceder a la entrega de la información requerida en la solicitud, en virtud de que la misma no está generada, administrada, ni se encuentra en su posesión, sino que es competencia de un sujeto obligado diverso, esto es, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, lo que permite llevar a la conclusión de considerar acertada la respuesta otorgada, ya que el sujeto obligado así lo señaló, atendiendo el contenido del artículo 63 de la ley de la materia. El sentido de la resolución propuesto es que este órgano garante considera procedente confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado en los términos ya señalados. Gracias, consejero. Consejero, si tienen comentarios, por favor de listarse, les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejero. Si no hay comentarios que agregar, secretario ejecutivo, por favor, someta a votación este proyecto de resolución. En los términos de nuestra normatividad interna previamente citada, se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Octavio Sandoval, a favor. El Estudillo, a favor. Francisco José Vela, a favor. Doy cuenta, consejero presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es presentación, en su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número de expediente RR-2/2016, promovido en contra del 21º Ayuntamiento de Tecate, cuya ponencia corresponde a usted, consejero ciudadano presidente. Gracias, secretario ejecutivo. En uso de la voz, efectivamente, el número del expediente es el recurso de revisión 2/2016. El sujeto obligado es el 21º Ayuntamiento de Tecate y la solicitud de acceso a la información consistió en que se solicita copia del adendum al contrato para la prestación del servicio de limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos celebrado en la modalidad de asociación público-privada por parte del sujeto obligado y la empresa TecMed Técnicas Medioambientales de México S.A. SB. Asimismo, copia del dictamen número 01 aprobado por la Comisión Especial de Evaluación en materia de servicio público de recolección de residuos sólidos municipales, analizada, discutida y aprobada en la sesión de Cabildo número 16 de carácter extraordinario del día 24 de septiembre de 2014. La interpretación del recurso de revisión consistió en que no se emitió respuesta a la solicitud de acceso a la información pública
por lo que el solicitante presentó recurso de revisión. El sujeto obligado manifestó que el recurrente no anexó ningún tipo de recibo por el pago de los derechos que se generan por la expedición de copias. El estudio del asunto consiste en que, si bien el sujeto obligado emitió contestación al recurso de revisión en tiempo y forma, no se tiene por acreditada la emisión y notificación al solicitante de una respuesta dentro de los plazos otorgados por la ley, y tampoco la reserva de la información o su clasificación como confidencial. El sujeto obligado indicó que, de conformidad con el artículo 62, fracción cuarta de la Ley de Transparencia, para proceder a la entrega de la información, la parte recurrente debería cumplir con los costos de reproducción estipulados en la Ley de Ingresos del municipio de Tecate, con lo cual no solamente este órgano garante advierte la presunción de existencia de los documentos referidos, sino que además que la autoridad fue omisa en expresar de manera pormenorizada la razón de un costo específico de reproducción. El sujeto obligado prescindió de señalar el motivo por el cual consideraba que era necesario realizar dicho cobro al particular. Esto es, si fue en razón de la excesiva información contenida en dicha documentación o cualquier otra causa, si se otorgaría la totalidad de la información solicitada o de parte de ella, y si se trataba de una versión pública. Por otra parte, este órgano garante advierte que la documentación requerida por el ahora recurrente constituye información pública de oficio, que inclusive el sujeto obligado debe hacer pública en su portal de obligaciones de transparencia, de conformidad con lo previsto por los artículos 11, fracción 11 y 17, fracción cuarta, respectivamente, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. De lo anteriormente expuesto se desprende que se transgredió el derecho de acceso a la información pública de la parte recurrente. El artículo 101 de la Ley de Transparencia señala las causas de responsabilidad administrativa en que incurren los servidores públicos por incumplimiento de obligaciones, entre las cuales cabe referir a las fracciones cuarta y quinta relativas a no resolver o resolver fuera de los términos que señala esta ley sobre las solicitudes de acceso que reciba y no publicar la información de oficio. Este órgano garante advierte una probable responsabilidad administrativa. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 51, fracciones 1 y sexta de la Ley de Transparencia, resulta procedente dar vista al órgano interno del control del sujeto obligado con copia del expediente para que, de contar con los elementos necesarios, dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y, en su caso, informe a este órgano garante sobre el mismo. El sentido de la resolución consiste en que este órgano garante considera pertinente ordenar al sujeto obligado a dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento, y, atendiendo lo señalado en el considerando sexto, proceda a la entrega de la información a la parte recurrente. Se dejan a salvo los derechos de la parte recurrente para que, en caso de encontrarse inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado, la impugne de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro del plazo señalado en el artículo 79 de la misma. Consejeros, si tienen comentarios, por favor de listarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejero. No, pero Ninguno. No habiendo comentarios, secretario ejecutivo, por favor, someta a votación este proyecto de resolución. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Elvis Zurrillo, a favor. Francisco Costo a favor. Doy cuenta, consejero presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. No existiendo asuntos generales, el siguiente punto de orden del día es el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Se le cede el uso de la voz al secretario ejecutivo para que exponga ese informe. En resumen de los acuerdos tomados en la presente sesión, fue la aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria de marzo del Pleno del ITIBC, celebrada el día 15 de marzo de 2016. Asimismo, fue la aprobación de la excusa que presenta el consejero presidente para efectos de pronunciarse sobre la admisión y conocimiento del recurso de revisión, designando para tal efecto al consejero Octavio Sandoval. Asimismo, de manera unánime en su totalidad, fueron aprobados los proyectos de resolución expuestos
relativos a los recursos de revisión identificados como RR 259/2015, promovido en contra del Poder Judicial del Estado, RR/276/2015, promovido en contra de la Oficina del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, y RR/2/2016, promovido en contra del 21º Ayuntamiento de Tecate. Esos fueron los acuerdos tomados, presidente. Gracias, secretario. Por favor, hágalo del conocimiento de la Coordinación de Asuntos Jurídicos para que haga del conocimiento de las partes que intervinieron y se haga público en el portal de obligaciones de transparencia de este instituto. Claro, presidente. Continuando con el siguiente punto de orden del día, se establece fecha y hora para la próxima sesión el 31 de marzo. ¿Es correcto? 31 de marzo de 2016, siendo las 13:25 del día 22 de marzo de 2016 se clausura esta tercera sesión ordinaria de marzo de 2016 del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañaron, así como de quienes nos siguen vía internet. Buenas tardes.